Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar de factores predictores de la función de la extremidad superior tras un ictus. Este episodio es la primera parte de este tema. En otro episodio hablaremos de la extremidad inferior. Esta es una interesante subespecialidad o subespecialización dentro de la neurorehabilitación que la atraviesa de manera transversal desde la investigación básica preclínica hasta la práctica clínica. Yo soy fisioterapeuta y la mayoría de las personas que escuchan este podcast son terapeutas, por lo tanto estamos en la parte final de la cadena, en la parte final de todo ese entramado de estudio de la predicción. Los terapeutas somos al final los que damos la cara cuando estamos con los pacientes y los que tenemos que sortear preguntas difíciles, preguntas que a veces toreamos con respuestas vagas o complacientes, preguntas del tipo ¿volveré a andar? ¿Volveré a mover la mano? ¿Podré volver a trabajar? Sin duda, todo terapeuta se ha enfrentado a estas preguntas. Son preguntas complejas donde tenemos muchas posibilidades de que haya malentendidos, vaguedades, falsas expectativas. Quizás la frase más habitual como respuesta sea la de no lo sé, pero vamos poco a poco a ir trabajando para lograrlo. Hay pacientes que aceptan esa respuesta y otros no. Y desde luego los terapeutas tenemos que intentar todo lo posible para ayudar a los pacientes a recuperarse. Lo que me propongo en este episodio es revisar algunas áreas relacionadas con la predicción de funciones tras un ictus, intentar aportar algo de luz y claridad sobre las últimas evidencias para poder al final mejorar la comunicación con el paciente, su familiar, respecto a esas duras preguntas sobre la recuperación. Sobre todo voy a centrarme en factores clínicos y no tanto en biomarcadores, ya que busco la traslación a la práctica clínica. Me gustaría que pudiéramos sacar de este episodio ciertos elementos clínicos que se van repitiendo en múltiples estudios para poder ser más específicos en nuestras respuestas cuando un paciente nos pregunta en fase aguda, subaguda o crónica del ictus si va a recuperar determinada función. Nuestra respuesta seguirá tendiendo a ser que hay que trabajar y veremos hasta dónde llegamos, pero quizás podremos añadir elementos clave de esa recuperación. Vamos a hablar de factores generales al comienzo y seguiremos con los factores específicos del miembro superior para en otro episodio dedicarnos específicamente al miembro inferior y la marcha. Vamos a hablar a continuación de factores de predicción generales. Antes de entrar específicamente en factores de predicción del miembro superior, vamos a hablar de un estudio reciente de este año 2021 sobre factores pronósticos en neurorehabilitación del ictus, comparando tres tipos de análisis: el análisis de regresión, el análisis de redes neuronales y el análisis clúster. Es un estudio de IOSA y colaboradores, que son investigadores de la Universidad de Roma La Sapienza y la Fundación Santa Lucía. Este estudio nos pone en situación de factores globales de recuperación, algunos de ellos los conocemos intuitivamente. También nos va a introducir los análisis que se suelen hacer en estos estudios para poder acabar formulando algoritmos de predicción. Hay todo un cuerpo de conocimiento sobre los factores pronósticos relacionados con una neurorehabilitación efectiva en el paciente con ictus en la fase subaguda. En general, sabemos que un mayor y severo déficit neurológico al ingreso, una discapacidad de base, una edad avanzada, afasia y heminegligencia son factores pronósticos de recuperación reducida en términos de movilidad. La depresión y la baja participación activa en la terapia también son dos factores negativos que afectan a la recuperación. La mayoría de los estudios sobre factores pronósticos utilizan regresiones logísticas para identificar los factores, pero ninguno los testa de manera predictiva con otra muestra independiente. La regresión logística, para recordar, es un tipo de análisis de regresión utilizado para predecir el resultado de una variable categórica, es decir, una variable que puede adoptar un número limitado de categorías en función de las variables independientes o predictoras.
Existen otros tipos de análisis como el basado en redes neuronales y el análisis clúster. El análisis con redes neuronales es un modelo basado en inteligencia artificial que busca encontrar una combinación de variables o parámetros y aplicarlos al mismo tiempo. Por último, el análisis clúster es útil para clasificar pacientes. El objetivo del análisis clúster es la formación de grupos homogéneos de individuos y caracterización de perfiles. La identificación de clústeres se ha asociado con un árbol en el cual cada rama está relacionada con una condición específica. A pesar del reciente desarrollo de algoritmos basados en redes neuronales o análisis clúster para la identificación de factores pronósticos, la literatura científica carece de una comparación rigurosa entre los tres tipos de análisis. Además, los tres métodos rara vez se han probado en una muestra independiente de aquella en la que se han identificado esos factores pronósticos. Esa es la razón de ser de este estudio de IOSA y colaboradores. Su objetivo fue comparar estos tres tipos de análisis en una muestra de 1.522 pacientes para identificar factores de pronóstico en el ictus y luego probar los resultados en una muestra independiente de 1.000 pacientes con 30 variables. Por tanto, se utilizaron más de 30 variables que fueron dicotomizadas, esto es importante, dependiendo de la presencia o ausencia de la variable. Esto vamos a ver que va a ser una limitación de este estudio, ya que hay variables que son difícilmente dicotomizables o que no generan un resultado totalmente óptimo. La medida de resultado principal en la que se va a basar el árbol de predicción va a ser la escala de Bartel, de tal manera que un resultado positivo se asociaba a un Bartel mayor a 75 puntos sobre 100. Como hemos dicho antes, se hicieron tres tipos de análisis. El análisis de regresión, que es una regresión logística para identificar de los 30 factores aquellos que estaban asociados significativamente con un resultado positivo, es decir, con un Bartel mayor de 75. Después tenemos el análisis de red neuronal, que se hizo mediante el modelo Ariana, y el análisis clúster, en el que una probabilidad de más del 50% de obtener un Bartel mayor a 75 al alta fue asociado con un posible resultado positivo testado en una segunda muestra independiente siguiendo el árbol de clasificación. Para comparar los tres tipos de análisis, evaluaron la precisión, es decir, el porcentaje total de casos correctamente clasificados, la sensibilidad, el porcentaje de verdaderos positivos en todos los pacientes con un buen resultado, y la especificidad, que es el porcentaje de verdaderos negativos en todos los pacientes con mal pronóstico. Los resultados fueron los siguientes, sin entrar en muchos números. El resultado principal es una superposición constante entre los tres tipos de análisis, tanto en términos de precisión como en términos de factores identificados. El método más simple parecía ser el clúster, que proporcionaba un árbol de clasificación fácil de usar. Además, el análisis clúster fue más sensible, mientras que el análisis de regresión fue más específico. La red neuronal perdió precisión y en particular sensibilidad, pasando de la muestra analizada a la de independiente de prueba. Esto podría deberse principalmente al uso de variables dicotomizadas. Probablemente el resultado más simple fue el del análisis clúster, en el que 5 factores permitieron predecir con precisión un resultado positivo y 2 factores fueron suficientes para un pronóstico general. Ahora vamos a ver cuáles son. Los factores de pronóstico identificados fueron similares entre los tres métodos: mayor edad, ictus completo de circulación anterior, lo que llamamos TACI, negligencia espacial unilateral, heminegligencia espacial, y déficit severo, medido como un Bartel bajo al ingreso. El apoyo familiar y, sorprendentemente, el tabaquismo antes del ictus también se incluyó en el modelo de análisis de regresión binaria como factores de pronóstico para un resultado positivo. Obviamente, estudios adicionales tienen que intentar dilucidar la cantidad cuantitativa de nicotina consumida antes del ictus para investigar en profundidad el papel potencial en la neurorehabilitación. Como conclusiones de este estudio, diremos que los tres métodos de análisis mostraron precisiones similares en la muestra analizada y coincidieron en la identificación de los factores más importantes ya reconocidos por la literatura como limitantes de las posibilidades de un resultado positivo, que serían, de nuevo, la edad avanzada,
el deterioro severo, la presencia de negligencia espacial unilateral, ictus TACI de circulación anterior, afasia y tiempo desde el episodio agudo del ictus y el inicio de la neurorehabilitación. Como vemos, están incluidos los 4 factores que antes hemos mencionado, que son los comunes, y luego también incluyen la afasia y el tiempo desde el ictus e inicio de rehabilitación extraídos del análisis de redes neuronales y clúster. Estos 6 factores cuadran con lo que solemos ver en la clínica. Hay pacientes muy mayores, pacientes con afasia, deterioro severo, heminegligencia, pacientes que están sin terapia mucho tiempo, pacientes con ictus que afectan al lóbulo frontal. Son los pacientes realmente más complejos, más complicados y a los que tenemos que dar más oportunidades de rehabilitación. Pasamos ahora a hablar específicamente de los factores pronósticos de la función del miembro superior. Sin duda, la rehabilitación del miembro superior es un gran dominio dentro de la neurorehabilitación y conlleva una considerable complejidad al tratar de comprender todos los componentes de esa rehabilitación, desde lo motor hasta lo sensorial, desde las diferentes funciones del miembro superior como el alcance hasta la manipulación de objetos. A la hora de plantear la evaluación y el plan de tratamiento es interesante conocer los factores predictores a nivel de la función y así orientarnos. En esta parte del episodio vamos a ver una especie de viaje por diferentes estudios, muchas veces agrupados en autores de renombre, y también para comprender por qué serán relevantes estos factores a la hora de gestionar la rehabilitación del miembro superior. Vamos a comenzar hablando brevemente de un estudio reciente del año 2021 de Silke Wolf y colaboradores que trata sobre una revisión sistemática y análisis de metaregresión sobre el valor predictivo de las medidas de resultados del miembro superior. Esta revisión describe qué evaluaciones son comunes en los ensayos longitudinales de ictus a gran escala y cómo cuantifican el cambio en la función de la extremidad superior desde el inicio del ictus hasta un año. Mediante una búsqueda sistemática identificaron distintas evaluaciones y mediante una metaregresión investigaron la asociación entre las evaluaciones y la recuperación motora. Analizaron los datos de 4.433 pacientes, una muestra considerable, y las puntuaciones de 9 medidas de resultado. Los combinaron y transformaron en una puntuación estandarizada de recuperación. Al final vieron diferencias significativas entre las distintas evaluaciones con mejoras en el miembro superior cuando se tenían en cuenta las siguientes pruebas: el ARAT, el Box and Block, el Fugel-Meyer y la prueba de fuerza de agarre. Que salgan estas pruebas no nos tiene que sorprender, ya que son los test más comunes, más utilizados y los que parece que captan mejor la recuperación, también visible en la clínica. Cuando habla de fuerza de agarre en este artículo se refieren a la fuerza de agarre en diferentes tipos de agarre, justamente, y se mide utilizando un dinamómetro o un medidor de pinza. Este estudio, junto con el core set de ictus del año 2020 que ya comentamos en el episodio 6, nos introduce en las escalas y test clínicos más utilizados y que mejor predicen la función del miembro superior. Ahora tenemos que meternos de lleno en estudiar las formas de agrupación de estas evaluaciones, bien en forma de reglas o de algoritmos. Pienso que es bueno seguir ahora con la escala Fugel-Meyer y cómo se ha ido construyendo su hegemonía a la hora de medir el déficit del miembro superior. Esta escala está muy unida al concepto de recuperación proporcional. Tiene que ver con utilizar la gravedad de la paresia inicial como predictor de la recuperación del déficit sin que influya la rehabilitación per se. Aquí tenemos muchos nombres de investigadores como Pamela Duncan, Sian Prabhakaran, Gerd Quackel, Winston Piblow y por supuesto John Krakauer. La escala más utilizada para definir esta gravedad inicial en el miembro superior ha sido clásicamente la Fugel-Meyer. La regla proporcional es una fórmula mediante la cual lo interesante es hallar el factor beta, que ellos llaman, que multiplicado por el Fugel-Meyer inicial puede predecirte el Fugel-Meyer a los 3 meses. A través de diferentes investigaciones, los investigadores se iban dando cuenta de que cuanto más severa era la paresia, más fracasaba la fórmula de recuperación proporcional.
Por tanto, parecía que había dos poblaciones de pacientes, dos tipos de pacientes. Por un lado, los fitters, que son los ajustadores, los que se ajustan a la regla, son aquellos que muestran una recuperación proporcional que corresponden a esos pacientes con hemiparesia leve moderada y más o menos la mitad de los pacientes con hemiparesia severa. Y por otro lado tenemos los non-fitters o los no ajustadores, que son aquellos que no muestran una recuperación proporcional y que consisten en el otro 50% de los pacientes con hemiparesia severa. Con un factor beta de 0,78, Quackel y colaboradores llegaron a la conclusión de que la regla proporcional era un excelente predictor para afectaciones leve moderadas. Cabe preguntarse si hay alguna manera de predecir qué pacientes con hemiparesia grave mostrarán una recuperación proporcional y cuáles no. Es decir, cuáles entrarán dentro de la categoría de fitters o non-fitters. Para ello tenemos que irnos inexorablemente a la neurofisiopatología. Se pueden prever dos formas principales de contribución a la recuperación después del ictus. La primera es la disponibilidad de vías descendentes residuales, como el tracto corticoespinal y la vía córtico-reticuloespinal, y la segunda es la reorganización de áreas corticales y subcorticales para facilitar el uso de vías descendentes residuales. Un estudio realizado por Wu Wei-Feng y colaboradores en 2005 buscó determinar si una medida de la integridad del tracto corticoespinal obtenida de manera temprana después del ictus se correlacionaría con el Fugel-Meyer de la extremidad superior a los 3 meses mejor que el Fugel-Meyer inicial. Los autores sugirieron que más allá de una carga específica de lesión del tracto corticoespinal, los pacientes ya no mostraban una recuperación significativa y proporcional. En un estudio posterior de Doughty y colaboradores, se vio que el umbral de carga de lesión no distinguía entre recuperadores y no recuperadores, entre fitters y non-fitters, lo que sugiere que las medidas fisiológicas parecen superiores a las anatómicas. Existe una paradoja al utilizar medidas de integridad del tracto corticoespinal para predecir la recuperación. Si tenemos a un paciente con hemiparesia severa, presumiblemente debido a un daño extenso al tracto corticoespinal que sufre una recuperación proporcional, en términos absolutos el paciente tendrá una gran diferencia entre el Fugel-Meyer inicial y el que tiene a los 3 meses. Pero esa gran diferencia, no puede atribuirse solo a la integridad del tracto corticoespinal, porque cualquier medida será baja, ya que el paciente tenía hemiparesia severa. Una forma de salir de esta paradoja es postular que la relación entre la integridad del tracto corticoespinal y el Fugel-Meyer inicial tiene ruido y está saturada. Es decir, después de un cierto grado de daño al tracto corticoespinal, de un daño grave, el Fugel-Meyer inicial adquiere el mismo valor, bajo, es decir, hay un efecto suelo. El daño adicional se produce en las vías descendentes latentes y no contribuye más al déficit inicial, pero estas vías latentes son relevantes para la recuperación futura. Esta explicación nos enseña que una medida de la carga de lesión del tracto corticoespinal puede capturar el daño tanto a las vías descendentes activas como latentes y por lo tanto se correlacionaría mejor con el Fugel-Meyer a los 3 meses que el Fugel-Meyer inicial. Del mismo modo, dos pacientes con el mismo grado de paresia severa pueden divergir con respecto a la recuperación proporcional porque el no recuperador tuvo daño en las vías descendentes latentes en comparación con el recuperador. En general, estos estudios resultan interesantes porque sugieren que la recuperación espontánea, expresada como recuperación proporcional, surge como resultado de una interacción evolutiva entre las áreas motoras corticales restantes y las vías descendentes residuales. No obstante, ese corpus de estudios sobre la recuperación proporcional no es absoluto ni está terminado. Vamos a hablar justamente ahora de un estudio reciente del año 2020 del autor Rick van der Vliet, en el que participa también Gerd Quackel, referencia en este tema. Y en este estudio vamos a ver la predicción de la recuperación del déficit motor del miembro superior mediante un modelo mixto. Vamos a ver qué nos tiene que decir. La razón de este estudio, la razón de ser de este estudio, es la no satisfacción científica con la regla proporcional del 70% según el Fugel-Meyer. Recordemos que la regla de recuperación proporcional establece que en 3 a 6 meses la mayoría de los pacientes recuperadores tienen
obtienen una proporción fija estimada entre 0,55 y 0,85, es decir, 0,7 de media, de su recuperación potencial. Y por otro lado, la minoría de pacientes no recuperadores, non-fitters, muestra solo una mejoría muy moderada, que no puede vincularse a una recuperación potencial, que no sigue la regla proporcional. La regla de recuperación proporcional ha sido criticada por varias razones. Análisis recientes han indicado que puede surgir una fuerte correlación entre el Phi y el Meyer de referencia y la recuperación, incluso cuando el Phi y el Meyer de referencia no tienen ninguna correlación con el Phi y el Meyer inicial. Por lo tanto, aunque la regla de recuperación proporcional no es incorrecta del todo, probablemente exagera la previsibilidad del Phi y el Meyer final. Además, la regla de recuperación proporcional no modela el curso temporal de la recuperación de manera temprana tras el ictus, lo que significa que no puede modelar la tasa de recuperación ni actualizar las predicciones con mediciones repetidas en el tiempo. Esa insatisfacción con la regla proporcional lleva a Van der Vliet y colaboradores a hacer este estudio, donde quisieron hacer un modelo mixto longitudinal de recuperación en base al Phi y el Meyer, identificar además subgrupos y validar internamente las predicciones de su modelo. Recordad cuando hablábamos de dos grupos de fitters y non-fitters, de los que se ajustan y los que no se ajustan a la regla proporcional. Pues aquí en este estudio buscan ampliar esa categorización, esos grupos. Para ello desarrollaron una función de recuperación exponencial con una serie de parámetros, básicamente la probabilidad de asignación a un subgrupo, un coeficiente de recuperación, una constante de tiempo y la distribución de las puntuaciones iniciales del Phi y el Meyer. Se valieron de 412 pacientes con ictus isquémico extraídos de 4 estudios que son los conocidos como Explicit, EPOS, 4D-EEG y Explore. Estos pacientes debían tener al menos 2 puntos de medida separados por 12 semanas, es decir, 3 meses. En cuanto a los resultados, el modelo que hicieron distinguió 5 subgrupos con diferentes parámetros de recuperación. La precisión general de la asignación a los grupos de recuperación del Phi y el Meyer pobre, que es el subgrupo 1, moderado, que son los subgrupos 2 y 3, y bueno, que son los subgrupos 4 y 5, fue de 0,79 a la semana después del ictus y 0,81 a las 2 semanas. 0,79 a la semana y 0,81 a las 2 semanas. Eso como precisión general de todos los subgrupos. Esto se interpreta como que la recuperación del Phi y el Meyer refleja diferentes patrones, diferentes subgrupos, cada uno con su propio perfil de recuperación. Ya no hay 2 grupos, sino 5. Esto sugiere que la recuperación sigue un patrón predecible que a menudo se describe como recuperación neurológica espontánea. Vamos a hablar un poco del modelo que han desarrollado. Es un modelo mixto longitudinal. Eso significa lo siguiente: longitudinal porque se realizó una relación proporcional entre la recuperación observada en el tiempo y la recuperación potencial en la línea de base, y mixto por la existencia de distintos subgrupos de recuperación según el Phi y el Meyer. Longitudinal, por tanto, se refiere a la capacidad del modelo para manejar mediciones repetidas a lo largo del tiempo, y mixto se refiere a la capacidad del modelo para identificar diferentes subgrupos. Debido a que la recuperación del Phi y el Meyer sigue un patrón exponencial, eligieron una función exponencial para su modelo. La ecuación que resume la predicción es muy compleja, pero viene a describir básicamente cómo el Phi y el Meyer para un paciente determinado y para una determinada medida es determinada por el Phi y el Meyer estimado de base más un término exponencial que aumenta con el tiempo según el paciente mejora. En el estudio viene una gráfica muy ilustrativa de los 5 subgrupos del modelo. Si veis la imagen en otro momento, veréis los 5 grupos con diferentes porcentajes de recuperación por tiempo. Se puede ver cómo, según el grupo, se puede predecir el punto final del Phi y el Meyer en un tiempo en semanas o en otro. Esos 5 grupos luego se metieron en 3 clústeres, que son como 3 agrupaciones, ¿no? Recuperación pobre, moderada y buena. Los pacientes del subgrupo 1, que contiene aproximadamente el 30% de los pacientes, tienen una Phi y el Meyer basal baja y un coeficiente de recuperación pequeño, lo que da como resultado un resultado desfavorable, malo. Estos pacientes parecen superponerse con los que no se recuperan de la regla de recuperación proporcional.
Los subgrupos 2 a 5 refinan las recuperaciones en un patrón más granular. La mayoría de los recuperadores, subgrupos 4 y 5, recuperan cerca del 0,9 de su recuperación potencial en las primeras semanas después del ictus, que se encuentra en el extremo superior de las estimaciones anteriores del 0,55 a 0,85, mientras que los recuperadores de los subgrupos 2 y 3 recuperan también una buena parte de su recuperación potencial, pero durante un periodo de tiempo más largo. Los pacientes de esos subgrupos 2 y 3 son el pan de cada día en neurorehabilitación, pacientes con afectación moderada que mejoran lentamente y que genera mucha incertidumbre sobre su recuperación. Estos grupos podrían en el futuro ser relevantes para personalizar las intervenciones terapéuticas, así como para apoyar las decisiones sobre la política de alta después del ingreso en las unidades de ictus agudo y ambulatoria. Por ejemplo, los pacientes en el grupo de recuperación de Fiegel-Meyer pobre, es decir, el subgrupo 1, mostrarán una recuperación motora muy limitada y por lo tanto podrían beneficiarse de estrategias de compensación del aprendizaje o intervenciones neurofarmacológicas iniciadas de manera temprana destinadas a promover la reparación neural. Por el contrario, los pacientes en el grupo de recuperación moderada, los subgrupos 2 y 3, se recuperan razonablemente bien durante un periodo prolongado y pueden beneficiarse de intervenciones intensivas iniciadas tempranamente dirigidas a la restitución. Por último, es esperable que los pacientes en el grupo de buena recuperación, los subgrupos 4 y 5, necesiten apoyo para recuperar ya habilidades avanzadas, como la escritura, pero quizás no necesiten una terapia tan intensiva y larga y prolongada en el tiempo. Una vez hablado de la Fiegel-Meyer, vamos a pasar a hablar del algoritmo PrEP2 para el miembro superior, algoritmo que es fruto del trabajo de investigación de Cathy Stiniar, neurocientífica en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, junto a otros investigadores. El estudio de validación donde se introduce el PrEP2 fue uno en 2017. El algoritmo PrEP2 es un algoritmo basado en biomarcadores para predecir la función del miembro superior tras un ictus medido con el test ARAT. El ARAT es la única evaluación de la limitación de la actividad de la extremidad superior recomendada por el Consenso Internacional de los Ensayos de Rehabilitación del Ictus. El ARAT estaba en el core set de ictus que detallamos en el episodio 6 de Hemispherics. El ARAT consta de 19 tareas agrupadas en 4 subescalas. Algunas son más sencillas, otras más complicadas, algunas relacionadas con el agarre de objetos de diferente tamaño, otras que tienen que ver con la pinza. Cada tarea se puntúa en una escala ordinal de 0 a 3. Una puntuación de 3 indica que la tarea se hace de manera normal. Una puntuación de 2 indica que la tarea se hace pero lleva mucho tiempo o el paciente usó compensaciones. Una puntuación de 1 indica que el movimiento se realiza parcialmente pero no se hace completa. Una puntuación de 0 finalmente indica que el paciente no puede realizar ninguna parte de la tarea. La tarea más difícil en cada subescala se realiza primero y si los pacientes obtienen la máxima puntuación, automáticamente obtienen la máxima puntuación para todas las demás tareas de esa subescala. La tarea más difícil en cada subescala se realiza en segundo lugar y si un participante obtiene 0 para las primeras 2 tareas, automáticamente obtiene un 0 para todas las demás tareas de esa subescala. La puntuación ARAT se ha utilizado para clasificar los resultados de las extremidades superiores después de un ictus en una de 3, 4 o 5 categorías. Lo que hacen en este estudio del PrEP2 es coger a 207 pacientes con ictus en los 3 primeros días y hacen un análisis retrospectivo a partir de muchas variables. Las variables que al final van a entrar en este algoritmo son la edad, los potenciales evocados motores, el MEP, la escala NIHSS, que es una escala a nivel general, y el SAFE. El SAFE es la suma del balance muscular de la abducción de hombro y la extensión de dedos. SA es shoulder abduction, abducción de hombro, y FF es finger extension, extensión de dedos. Vamos a ver el algoritmo PrEP2 de miembro superior, aunque lo ideal sería que vierais el algoritmo, que vierais la imagen del algoritmo en el artículo de Cathy Stiniar, ¿no? Diríamos en primer lugar que partimos del SAFE, ¿no? Del balance muscular sumado de la abducción de hombro y de extensión de dedos,
que tiene un máximo de 10, pues si ese SAFE es igual o mayor a 5, nos vamos a la edad del paciente. Si tiene menos de 80 años, entonces tiene una predicción excelente de recuperación según el ARAD. Si tiene más de 8, de mayor o igual a 8 en el SAFE, sigue siendo excelente, pero si tiene ya menos de 8, pues podríamos decir que la recuperación va a ser buena, ¿no? Al final podemos ver que si se tiene menos de 80 años y el SAFE es mayor o igual a 8, pues tenemos una predicción excelente de recuperación del miembro superior. Por otro lado, si tenemos un SAFE que es menor a 5, entonces necesitamos el potencial evocado. Si el potencial evocado entre el día 3 y el 7 es positivo, pues entonces tendremos una predicción buena de recuperación. Si el potencial evocado sale negativo, entonces tenemos que irnos a la escala NIHSS. Si esa escala es menor a 7, tenemos una predicción de recuperación limitada. Y si el NIHSS es mayor o igual a 7, tendremos una predicción de recuperación pobre, ¿no? Entonces vemos cómo partimos del SAFE y solo necesitamos el potencial evocado si el SAFE es menor a 5, ¿no? Y la edad la tenemos en cuenta si el SAFE es mayor a 5 o igual a 5, ¿no? Entonces ahí vemos un poco la capacidad de predicción. Una vez hablado de un poco el algoritmo y las variables que se tienen en cuenta, podemos hablar un poco de qué significan las 4 categorías de recuperación, ¿no? Las del ARAT. Así podemos ver a qué se refieren, ¿no? Qué significa cada categoría. Pues cuando hablamos de recuperación excelente, de predicción de recuperación excelente, hablamos de que haya un potencial de recuperación completa o casi completa de la mano y de la función dentro de los 3 meses. Y por tanto el foco de la rehabilitación pues debería ser en promover el uso normal de la mano afectada y el brazo en práctica específica de la tarea, minimizando la compensación. Si hablamos de predicción de recuperación buena, entonces hablamos de un potencial de usar la mano afecta y el brazo en la mayoría de actividades de la vida diaria, aunque con cierta lentitud o debilidad. En este caso el foco de la rehabilitación pues debería ir hacia promover la función normal de la mano afecta y del brazo, trabajando la fuerza, la coordinación, el control fino, con práctica específica de la tarea y práctica repetitiva. Debe evitarse también la compensación de la otra extremidad y en el tronco. Después tenemos la categoría de predicción limitada, de recuperación limitada, en el cual habría potencial para recuperar el movimiento en la mano afectada, pero va a requerir modificaciones para la vida diaria, ¿no? Va a requerir modificaciones probablemente del entorno o de la misma actividad. Entonces el foco de la rehabilitación pues se podría poner en reducir el déficit, en promover el movimiento, mejorando la fuerza, el rango activo de movimiento y también promover la adaptación en actividades diarias, incorporando el brazo en la mayor número de actividades posible. Y por último tenemos el pronóstico de recuperación pobre, en el que pues hay una probabilidad muy limitada, muy pobre, de usar el miembro superior en actividades diarias. Y en este caso pues el foco de la rehabilitación iría enfocado a prevenir las complicaciones secundarias como el dolor, la espasticidad, la inestabilidad de hombro y de alguna forma reducir la discapacidad aprendiendo a usar el brazo de manera compensatoria en actividades diarias. Para este algoritmo encontraron un 75% de predicciones correctas en los pacientes. Para el resto, el algoritmo fue demasiado optimista o demasiado pesimista. Este estudio superaría a los estudios predecesores al ser más preciso, eficiente y accesible. Este estudio se llama PREP2 porque antes hubo un PREP
sin dos, ¿no? Un PrEP 1, por así decir, que utilizaba un test clínico y simple y la TMS, pero vieron que no todos los centros clínicos tenían acceso a TMS, por lo que quisieron mejorar este algoritmo haciendo el PrEP 2. Por eso hemos visto que los potenciales evocados solo se necesitan si el paciente tiene un SAFE, un balance muscular de abducción de hombro y de extensión de dedos menor a 5. Una de las limitaciones del estudio es el número bajo de potenciales evocados negativos, de MEP negativo. Una característica interesante sobre el valor predictivo positivo de los MEPs, de los potenciales evocados por TMS en pacientes con hemiparesia inicialmente grave, es que se observa que actúa con retraso, a veces llevando hasta semanas, de modo que los pacientes pueden ser MEP positivos, aun teniendo su recuperación por delante. Este retraso sugiere que se requieren otros procesos, tal vez la reorganización cortical para hacer un uso efectivo de las vías descendentes residuales, pero que están latentes. Aquellos pacientes con hemiparesia severa que se someten a dicha reorganización pueden mostrar una recuperación proporcional. En un estudio posterior del 2019 del mismo grupo de Cathy Stiniar, quisieron ver cómo evolucionaban los pacientes del PrEP 2 a los 2 años de seguimiento. Pudieron seguir a 86 pacientes y los valoraron con el ARAT, el Figel-Meyer y el Motor Activity Law, el MAL. Lo que vieron fue que las predicciones del PrEP 2 realizadas al inicio fueron correctas para el 80% de los pacientes 2 años después del ictus, y la categoría de resultado del PrEP 2 se mantuvo estable en 3 meses y 2 años para el 83% de los pacientes. Este estudio revela algo que nos debe hacer reflexionar. Ninguno de los pacientes que fueron predichos para alcanzar una categoría del ARAT delimitado pobre cambió de categoría entre 3 meses y 2 años. Esto del algoritmo PrEP 2 no se acaba aquí. Autores como Camila Lundquist y colaboradores han publicado recientemente, en 2021, un estudio longitudinal para evaluar la precisión diagnóstica del PrEP 2 aplicado a la fase subaguda del ictus. Veamos lo que tiene que decir sobre el PrEP 2. En este estudio parten de la base de que el PrEP 2 es difícil de llevarlo a la práctica real porque está hecho para la fase aguda. Las evaluaciones se hacen entre el día 1 y 3 y 3 y 7. Por lo que ellos decidieron llevarse estas evaluaciones y probar este algoritmo sobre 91 pacientes a las 2 semanas del ictus, en la fase subaguda. Los criterios de inclusión fueron ictus isquémico hemorrágico, 2 semanas de evolución, el SAFE menor a 10, obviamente, la edad mayor a 18 años y un FIM cognitivo de más o igual a 11. Lo que hacen en este estudio es probar el algoritmo del PrEP 2 y luego lo modifican para aumentar el ratio de correcta clasificación, que es el CCR, ¿vale? El ratio de correcta clasificación, y así comparar la predicción con el resultado real a los 3 meses. Vamos a referirnos a este ratio de correcta clasificación, que va a ser un porcentaje, como CCR. Estos autores van a seguir los pasos del PrEP 2 y tienen en cuenta el ARAT como medida de resultado para las 4 categorías de recuperación excelente, buena, limitada y pobre. Se hizo un seguimiento a los 3 meses y así corroborar la predicción del algoritmo. A tener en cuenta que el tratamiento se dio igualmente, 45 minutos de fisioterapia y 45 de terapia ocupacional, 5 días a la semana. En el caso de daño cerebral grave, la dosis era el doble. Del método podemos decir muy brevemente que para el análisis estadístico se utilizó el análisis CART de generación de árbol de clasificación y regresión, para ver si el CCR del PrEP 2 a las 2 semanas se podía mejorar. El análisis CART es un algoritmo basado en árbol que funciona examinando muchas diversas maneras de dividir los datos en segmentos más pequeños con base en diferentes valores y combinaciones de predictores. Los resultados principales del estudio fueron los siguientes. La CCR global del PrEP 2 fue del 60%, es decir, el coeficiente o ratio de correcta clasificación global fue del 60%. Dentro de las 4 categorías, el CCR varió desde el valor más bajo del 33% para la categoría limitado al valor más alto del 78% para la categoría pobre. El CCR general fue significativamente menor que el 75%
que vimos en los estudios del PrEP2 de Kathy Stenier. En el 29% de los pacientes la predicción fue demasiado optimista y en el 11% demasiado pesimista. El CCR mayor fue del 78% en la categoría pobre y 74% en la categoría excelente. Para la categoría buena fue de 35% y limitada 33%. Es decir, lo que estamos viendo es que el algoritmo falla más en las categorías intermedias. Esto también se ve si utilizamos el SAFE únicamente como predictor. Si la puntuación es igual o mayor a 5 en el SAFE, el CCR es del 74%, pero si es menor es del 42%. Ese 42% se explica en parte porque algunos pacientes eran MEP positivos, es decir, sacaban un potencial evocado positivo y predecían buena función. Por el contrario, los que eran MEP negativo y predecían pobre recuperación, al final acababan en categoría pobre. Otro resultado interesante es que el ARAT medio medido a los 3 meses fue de 50 puntos, bastante alto teniendo en cuenta que este test va de 0 a 57. El incremento medio del ARAT fue de 17 puntos. Según estas puntuaciones, en el seguimiento 12 pacientes entraron en la categoría pobre, 12 en limitada, 22 en buena y 44 en excelente. En la categoría pobre la media del ARAT fue de 0, en la limitada de 31, en la buena de 42 y en la excelente de 55. Según el análisis CART, el CCR con el SAFE únicamente fue del 66%, es decir, es el predictor más importante. Para los pacientes con una puntuación del SAFE mayor o igual a 5, la CCR fue del 78%, muy alta, y para los pacientes con una puntuación menor a 5, la CCR fue del 50%. El algoritmo finalmente quedaría de la siguiente manera. Es importante que vayáis al artículo y veáis la imagen, ¿no?, del algoritmo para que os hagáis una idea de cómo es el árbol de predicción. En primer lugar, como pasaba en el PrEP2, tenemos el SAFE al principio, lo que pasa que ahora en el día 13. Si este SAFE es mayor o igual a 5, nos vamos a la edad. Entonces, si la edad es menor o igual a 75 años, no 80 como en el algoritmo PrEP2, tendríamos un pronóstico excelente de recuperación. Si tendríamos más de 75 años, pues ya nos iríamos a recuperación buena, predicción buena. Volvemos al SAFE inicial. Si ese SAFE inicial es menor a 5, entonces tenemos que tirar de potencial evocado. Si es positivo el potencial evocado, nos vamos al NIHSS. Si ese NIHSS es igual o menor a 16, la predicción de recuperación va a ser buena. Si es mayor a 16, tendremos recuperación o predicción de recuperación limitada. Y si directamente el potencial evocado nos sale negativo, nos vamos ya a la categoría de recuperación pobre. En la discusión del estudio se recalca que el valor del 60% del PrEP2 en fase subaguda es muy bajo para ser clínicamente relevante, aunque es verdad que en los casos de categorías excelente y pobre podría ser útil, pero es probable que esas categorías ya sean claras de antemano sin un algoritmo. Lo difícil son justamente esas categorías intermedias, esas son las difíciles de predecir. Si comparamos este estudio con el de Stenier, hay varias explicaciones posibles para una predicción menor, ¿no?, menor al 75% que sacó Stenier. Podemos resaltar el tiempo de evaluación. No es lo mismo un SAFE de 6 en la fase aguda que en la subaguda. Esto ya lo mostró el estudio EPOS, en el cual se vio cómo el SAFE es muy útil en las primeras 72 horas del ictus para predecir la recuperación de la destreza, nada menos que un 98%, al reevaluar a los días 5 y 9 si tenían algo de extensión de dedos y abducción de hombro, pero la probabilidad podía bajar hasta un 14% si no había ese control voluntario. Tampoco el potencial evocado es la panacea. Puedes tener un MEP positivo en el día 13, pero puede llevar o no a una mejora en la función del miembro superior. Por el contrario, un MEP negativo en el día 13 da la misma información que en la primera semana, que del día 3 al 7. Aproximadamente de un 15 a un 20% de los pacientes con potencial evocado negativo en primeros días después del ictus tendrán algún grado de recuperación. Otro factor relevante para los resultados diferentes entre estudios es referente a los criterios de inclusión.
En este estudio de Lundquist no se excluyeron a pacientes con déficits somatosensoriales, visoespaciales o con dolor, pero el impacto de esos factores es verdad que no se ha investigado en este estudio. En cuanto a las implicaciones clínicas de este estudio, los investigadores dicen que el PrEP2 no debería implementarse en la clínica cuando el SAFE y el MEP, el potencial evocado, se obtienen a las 2 semanas del ictus. Sin embargo, el PrEP2 se puede utilizar para predecir una función excelente del miembro superior en pacientes que ya se recuperaron bien o una función pobre en pacientes con paresia grave. Es decir, predecir es fácil en los extremos, pero no en los rangos intermedios. En la línea de la evaluación del miembro superior mediante el ARAT, recientemente se ha publicado un estudio del grupo de Katis Tiniar con la idea de categorizar a los pacientes con esta escala, pero a distancia, por el contexto de la pandemia de la COVID-19. Es el estudio FOCUS, que son las siglas de Fast Outcome Categorization of the Upper Limb After Stroke. Con la pandemia hemos entendido la necesidad de realizar algunas actividades sanitarias de forma remota, de una forma más formal. Hasta ahora no se ha intentado utilizar un subconjunto de tareas del ARAT para categorizar rápidamente a pacientes, ya sea en persona o de forma remota. Por tanto, el objetivo de este estudio de Jordan y colaboradores fue crear árboles de decisión para categorizar el resultado motor del miembro superior en las etapas subaguda, tardía y crónica del ictus, utilizando un subconjunto de tareas del ARAT. Este análisis retrospectivo solo incluyó tareas del ARAT factibles de realizar y puntuar durante una videollamada porque querían asegurarse de que las evaluaciones resultantes tenían el potencial de realizarse de forma remota. El ARAT se ha utilizado para clasificar el resultado motor del miembro superior después de un ictus en una de 3 o 4 o 5 categorías, lo hemos visto antes. En este estudio van a ver cuál es la mejor forma de categorizar, si con 3, 4 o 5 categorías. Lo hacen a través de un análisis retrospectivo de 333 evaluaciones ARAT en persona completadas a los 3 meses del ictus. Los datos proceden de un total de 5 estudios, 3 de los cuales se han publicado y 2 están en curso. Podemos ver cómo, según el sistema de clasificación, pues tenemos unas categorías u otras. Por ejemplo, si tenemos un ARAT que se basa en 3 categorías, pues tenemos la categoría de recuperación total, de algo de destreza o de nada de destreza. Y por otro lado, si tenemos un ARAT con 5 categorías de resultado, pues podemos tener categoría de nada de función, que es de 0 a 10, pobre de 11 a 21, limitada, notable o completa, ¿no? De eso se trata, de ver en este estudio qué sistema de clasificación es el más óptimo y qué tareas del ARAT podrían usarse de forma remota para categorizar a los pacientes. Todas las evaluaciones ARAT se realizaron dentro de las 2 semanas posteriores a la fecha de vencimiento de 3 meses. Los análisis CART de categorización se realizaron para identificar aquellas tareas del ARAT que clasificaron con precisión a los pacientes en las mismas categorías de resultados como una evaluación que se haría en persona. Los análisis CART incluyeron puntuaciones de 13 tareas ARAT en vez de 19, cogen 13. Porque las consideran factibles con respecto al envío de equipos a los pacientes y a la facilidad de ser evaluados de forma remota con una videollamada. Los árboles de decisión producidos por los análisis CART se utilizaron para crear una evaluación FOCUS para cada sistema de categorización. Las evaluaciones FOCUS se denominan FOCUS 3, FOCUS 4 y FOCUS 5 para los sistemas categoría 3, categoría 4, categoría 5, según si utilizan 3, 4 o 5 categorías de predicción. La precisión de la evaluación FOCUS en la etapa crónica se evaluó aplicándola a las puntuaciones ARAT en persona obtenidas de un subconjunto de 157 pacientes evaluados 6 meses después del ictus. Si miramos los resultados, nos encontramos los siguientes datos. La puntuación media de ARAT en persona a los 3 meses fue de 41, 54 pacientes, el 16%, tenían una puntuación menor a 10 y 40% de los pacientes, 133 pacientes, tenían una puntuación mayor a 54.
Cuando se aplicaron al conjunto de datos de 3 meses del que se derivaron, los árboles tuvieron una precisión general del 96% para el sistema de 3CAT, de 3 categorías, 95,2% para el sistema de 4 categorías y 87,7% para el sistema de 5 categorías. Y claro, estos números parecen muy buenos, pero tenemos que leerlos con cierta lógica, ¿no? La categoría 3, o sea, el sistema de 3 categorías es el mejor, pero fijémonos en qué categorías, qué 3 categorías son. Una de las categorías es Full Recovery, es literalmente los 57 puntos del ARAT, lo cual es perfecto y es imposible equivocarse en esa categorización. Después tenemos la categoría de no destreza o no dexterity, que va de 0 a 9, lo cual es un nivel muy bajo en el que es difícil fallar, es difícil que nos equivoquemos al categorizar. Y finalmente tenemos esa categoría intermedia de some dexterity, de algo de destreza, de 10 a 57, donde evidentemente nos vamos a encontrar a pacientes muy diferentes. Por tanto, la utilidad clínica del sistema de 3 categorías es muy limitada, aunque sea muy precisa. Para el sistema de 5 categorías ocurre algo similar. Las 2 categorías extremas son muy fáciles de categorizar, pero no tanto las intermedias. En todo caso, parece que el sistema de 4 categorías sería el más útil clínicamente. ¿Cuántas y qué tareas del ARAT son las mínimas para categorizar a los pacientes? Pues serían una de pinza y el agarre de cubo de 7,5 centímetros. La única tarea requerida para la evaluación Focus, para cada evaluación Focus de cada sistema de clasificación, fue la tarea de agarrar un cubo de 7,5 centímetros. Se utilizó una puntuación de 0 en esta tarea para clasificar la peor categoría de resultado en cada sistema, lo que indica que solo los pacientes con una capacidad muy baja del brazo no pudieron completar ninguna parte de la tarea. Esta tarea requiere más extensión de los dedos que las otras tareas de agarre, con la excepción de agarrar un cubo de 10 centímetros que puede ser demasiado difícil de hacer incluso para pacientes moderadamente afectados. La extensión de los dedos es importante para completar tareas en las subescalas de agarre y pinza, por lo que es poco probable que los pacientes que no puedan completar parcialmente la tarea de agarre con cubos de 7,5 centímetros puedan completar parcialmente muchas de las otras tareas del ARAT. La primera tarea seleccionada para cada evaluación Focus fue la de la pinza, la subescala de pinza, y se requirió una puntuación perfecta de 3 para categorizar a los pacientes con la mayor capacidad motora. Es probable que esto se deba a que las tareas de pinza son las más difíciles del ARAT, ya que requieren un alto grado de control y movimiento individualizado de los dedos. Como resultado, es probable que los participantes capaces de lograr una puntuación perfecta en la pinza tengan un alto nivel del miembro superior. La única subescala no requerida para ninguna de las evaluaciones Focus fue la subescala de motricidad gruesa. Un análisis RAS determinó que las tareas gruesas eran las más fáciles de todas las tareas del ARAT. Estas tareas involucran predominantemente movimientos proximales activos en comparación con las otras subescalas que requieren algún movimiento activo de los dedos. En el artículo de Lundquist viene una imagen en la que aparecen los 3 sistemas de clasificación, el Focus 3, Focus 4 y Focus 5, y es realmente complicado explicarlo sin la imagen, por lo que os invito a ver la imagen y a ver los algoritmos o las predicciones. Lo que sí que nos podemos quedar es con que es útil, parece que es útil clínicamente el sistema de 4 categorías en los cuales pues tenemos estas tareas de pinza de la canica, el agarre de la pieza del cubo de 7,5 centímetros, aunque también se puede usar el de 10 centímetros. Bueno, la combinación de estas subtareas es las que nos va a dar la categorización en las 4 categorías del ARAT. Este algoritmo Focus parece que puede ser útil para categorizar pacientes de forma rápida y para disminuir el tiempo de evaluación. También parece ser útil para seleccionar pacientes para los estudios. Los puntos de corte de la puntuación ARAT se pueden utilizar como criterios de inclusión o estratificación para los estudios de ictus crónico. En conclusión, mediante un subconjunto de tareas del ARAT, se pueden categorizar con precisión los resultados motores de la extremidad superior post-ictus. Hemos estado hablando todo este tiempo de lo motor, de factores de predicción del resultado motor,
No quiero meterme profundamente en la sensibilidad porque quiero dedicarle un episodio específico o varios, pero sí que voy a hablar un poco de ella. Para ello me voy a valer de un resumen de una charla de Gilbert Hayden en el Congreso Mundial de Neurorehabilitación del 2020 y voy a extraer de ese resumen lo relativo a lo que se habló de factores predictores. Gilbert Hayden es fisioterapeuta, profesor e investigador de gran calado en el mundo de la neurorehabilitación y uno de sus campos de estudio es la rehabilitación somatosensorial. Como seguramente sabéis, hay tres modalidades somatosensoriales. Está la esterocepción, la propiocepción y la somatosensación cortical superior, así a nivel basal, que sería un poco el equivalente a la clasificación de sensibilidad superficial, sensibilidad profunda y sensibilidad cortical. Cabe preguntarse, al hilo de lo que hemos hecho en la parte motora, cómo es la recuperación del déficit somatosensorial. Sarah Meyer nos orienta con un estudio que observa esta recuperación desde la primera semana hasta los 6 meses del ictus. A la primera semana valoraron la sensibilidad y la clasificaron según si era un déficit puro o mixto, es decir, de varios tipos de sensibilidad o solo de uno, y vieron lo mismo a los 6 meses. Lo que encontraron fue que los déficits permanecen a los 6 meses. Por ejemplo, un 22% de los pacientes no tenía déficit sensorial y a los 6 meses el porcentaje ascendió al 31%. Respecto a los déficits, lo que ocurría es que la predominancia del 50% en el déficit mixto completo se redujo hasta el 13%, mientras que emergió el déficit propioceptivo puro hasta un 25% cuando no se reportó ninguno en fase aguda. Pero en general lo que vemos es que a los 6 meses seguía predominando el patrón mixto, aunque no tanto un patrón mixto completo, sino más desagregado entre las diferentes modalidades sensoriales. Si miramos las curvas de recuperación, vemos que la mayor parte de la recuperación se produce durante los primeros 4 meses y más marcadamente durante los primeros 2 meses, sobre todo para la estereoagnosia, pero también para la propiocepción y la sensibilidad táctil. A este respecto también cabe la pregunta de si hay una recuperación proporcional, y a esto responde un estudio de Leonardo Bocconi del 2018. Esta pregunta es interesante porque ya la hemos visto para la parte motora. Lo que observaron para este caso de recuperación de la sensibilidad fue que a los 6 meses quedaban déficits residuales en los dominios de procesamiento sensorial como la estereoagnosia. La recuperación proporcional fue del 99% para la esterocepción, 86% para la propiocepción y 69% para la estereoagnosia. Incluso en el estudio se investiga el correlato neuroanatómico y obtienen que los pacientes con déficit somatosensorial a los 4 a 7 días mostraron tractos tálamo-corticales e ínsulo-operculares significativamente mayores en comparación con los pacientes sin déficit. Si pasamos a hablar del rol de la predicción del rendimiento bimanual a un año del ictus, hablamos de ver qué variables dentro de la sensibilidad pueden servir como predictoras de ese rendimiento bimanual. Esto se ilustra a través de un estudio de Van Gils en el que participa Hayden, estudio que está bajo revisión, aunque no sé si se ha publicado ya. Y lo que encontraron fue lo siguiente, teniendo en cuenta que midieron variables al ingreso al centro de rehabilitación y la predicción fue a los 6 meses del ictus. Encontraron lo siguiente. Después de la escala NIHSS, si esta da un resultado menor o igual a 3, lo que implica que el ictus fue muy leve, la siguiente variable independiente que predice el rendimiento bimanual es la estereoagnosia. Es decir, la estereoagnosia es la variable independiente predictora del rendimiento bimanual, sobre todo en ictus muy leves. Si la escala de Nottingham, que es una escala fundamental de sensibilidad, es mayor a 18, implica buena estereoagnosia y la predicción de rendimiento bimanual es buena. Si esa escala de Nottingham es menor o igual a 18, la estereoagnosia está moderadamente afectada y la predicción es moderada. Si el ictus es leve, es decir, un NIHSS entre 3 y 6, la siguiente variable independiente predictora es la función de agarre. Entonces, si hay algo de función de agarre medido con la sección C del Figel-Meyer, teniendo que ser mayor a 2, la predicción es de rendimiento bimanual moderado. Si por el contrario no hay función de agarre, es decir, Figel-Meyer, la sección del Figel-Meyer igual o menor a 2, la predicción es de rendimiento bimanual limitado. Si el ictus es moderado, es decir, un NIHSS entre 6 y 10, directamente la predicción es de rendimiento bimanual limitado.
y si el ictus es severo, es decir, un NIHSS igual o mayor a 10, directamente también la predicción es de pobre rendimiento bimanual. Es decir, cuanto más grave es el ictus, menos variables necesitamos para predecir un rendimiento bimanual pobre o limitado, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Mientras que el ictus, si el ictus si es leve, pues ya tenemos que diferenciar un poco con la escala de Nottingham o con el Fugel-Meyer, la sección de agarre del Fugel-Meyer. Como vemos, hay 4 grupos de predicción: pobre, limitada, moderada y buena, que a su vez se pueden describir por el rango de puntuaciones en la escala AJA de adulto, que valora la mano asistente. Entonces, cada grupo tiene un rango de puntuación de esa escala, AJA. El grupo pobre tiene un AJA de 0 a 14, el limitado de 18 a 49, el moderado de 52 a 83 y el bueno de 85 a 100. En la ponencia de Verheiden sobre este tema en el Congreso Mundial de Neurorehabilitación del 2020 aparece una imagen de la predicción, ¿no? Aparece el algoritmo, que creo que no está publicado, por lo que no os puedo remitir a ningún documento donde podéis verlo. Pero básicamente es lo que hemos comentado. Para un ictus moderado severo, pues directamente la predicción de capacidad bimanual es limitado pobre. No hace falta irse a la escala de Nottingham para valorar la estereognosis o a la función de agarre en el Fugel-Meyer. Para terminar este episodio me gustaría emitir algunas reflexiones. Está claro que todo lo que hemos hablado de los análisis estadísticos, de los números, de porcentajes y demás es terreno de la investigación, y no se nos tiene que olvidar a los terapeutas que trabajamos con pacientes, y la realidad es más compleja que de lo que puede parecer. La experiencia es un grado, y conforme uno va viendo más y más pacientes, genera patrones en su cabeza e implícitamente va aprendiendo a lidiar con determinados casos. No obstante, pienso que la información que aquí hemos resumido es relevante. ¿Qué podríamos sacar en claro de todo lo que hemos hablado? Yo pienso que podemos sacar dos reflexiones. En primer lugar, hay que generar cultura de evaluación sistemática, sobre todo en la fase aguda y subaguda del ictus. No se necesitan grandes materiales, salvo si se quiere usar el ARAT, que es verdad que es un maletín que cuesta un dinero, pero pasar un balance muscular, un SAFE, un Fugel-Meyer, un Box and Block, un Nine-Hole Pec Test, una dinamometría y otros tantos test que veremos en el miembro inferior no cuesta tanto. De alguna forma se podrían informatizar a modo de calendario las evaluaciones que se deben hacer a los pacientes, de tal manera que un terapeuta llega a su sesión de trabajo y pues quizás hoy le toca evaluar el Fugel-Meyer a Juan, ¿no? Porque está en el día 3 o en la semana, y entonces así se va generando una base de datos que puede luego ser muy interesante para predecir la recuperación. En parte el trabajo teórico está hecho, ¿no? Y se está haciendo, y cada vez se está afinando más los algoritmos. En el episodio 6 hablamos del core set de ictus, donde vienen los test y escalas de mayor consenso para evaluar a los pacientes, y en este episodio hemos hablado de ciertas evaluaciones que son muy útiles para predecir la recuperación. Este valorar de manera longitudinal a los días del ictus, a la semana, a las 2 semanas, a los 3 meses, da mucha información sobre la progresión del paciente y sobre la orientación del tratamiento. La segunda reflexión que quería hacer es sobre la precaución que aún tenemos que tener con los algoritmos. Pues están mejorando, y utilizarlos a la ligera puede llevar a problemas a medio o largo plazo con los pacientes y las decisiones que tomamos. Aún así, hay ciertos elementos, como comentan algunos autores, hay ciertos elementos de los algoritmos que pueden ser materia de pedagogía para los pacientes y familiares. Comunicarles que observar determinados movimientos o puntuaciones son indicadores positivos de recuperación puede ser útil. Quizás podríamos empezar por ahí, por los factores positivos. Si observamos un SAFE de más de 5 en la fase aguda, podemos esperar una buena recuperación, espontánea en un inicio, pero es importante modularla y amplificarla con la rehabilitación, y esto es importante que los pacientes y los familiares lo sepan. Pienso que este tema es transversal, es complejo,
y debemos ir con precaución con la información que transmitimos. Ahora bien, ya tenemos un cuerpo de conocimiento, de evidencia suficiente como para empezar a dar un paso más allá en nuestra práctica clínica y hacer investigación en la propia práctica, haciendo evaluaciones longitudinales y viendo patrones de recuperación en nuestros pacientes. Espero que os haya parecido interesante este tema de los factores predictores. En un futuro episodio hablaremos de los factores para miembro inferior y marcha, y quizás también podamos invitar a algún neuropsicólogo o logopeda para hablar de factores predictores a nivel cognitivo y a nivel de lenguaje y deglución. Muchas gracias por escuchar Hemispherics y nos vemos en el siguiente episodio.